divinas, ¿verdad? Nuestro Dios, hermanos, es todopoderoso, omnipotente, soberano y tiene todo el poder para protegernos. Él es grande. Cuando nosotros logramos entender, ¿verdad?, que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, todos los miedos se van, ¿verdad? Todo lo que nos atormenta se va, ¿verdad? Todo aquello que está en nosotros se va, pero solamente cuando logramos entender eso. El Dios que nosotros servimos, hermanos, es enormemente grande, eterno. Dice que sus años no pasan, ¿verdad? Nunca envejece. Entonces, ese es el Dios que usted y yo tenemos. Él tiene la capacidad, hermanos, de protegernos en situaciones difíciles en nuestra vida. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación que estemos pasando, no importa quién nos persiga, aun si es el enemigo, el Señor nos va a proteger. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y creerlo de verdad, tener esa fe, ¿verdad? Que el Señor nos va a proteger en todo momento. Por eso el tema que Dios me dio se llama protecciones divinas, ¿verdad? El Señor, hermanos, siempre nos protege, ¿verdad? Pero el problema es que nosotros tenemos unos ojos carnales que solamente podemos ver por los ojos carnales. Así es. ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, con los ojos espirituales, ¿verdad?, podemos ver la protección de Dios. Podemos entender lo divino de Dios, podemos entender lo espiritual. Es muy importante, hermanos, que si nosotros como cristianos, ¿verdad?, no hemos logrado, ¿verdad?, ver el mundo espiritual, no hemos logrado ver con los ojos espirituales, hermanos, solamente tiene que orar y decirle: Señor, abre mis ojos espirituales. Es necesario que el Señor nos abra nuestros ojos espirituales para poder crecer, para poder tener visión. Yo soy una mujer, hermanos, que si yo no tengo visión, me cuesta seguir. Yo necesito que Dios siempre me esté constantemente dando visión y que mis ojos espirituales siempre estén abiertos, aún, ¿verdad?, cuando vengan circunstancias difíciles y el enemigo nos haga creer que todo se está mal, que todo se está derribando, nosotros tenemos que creer en el Señor. Creer que Dios está con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Vayamos a ver, hermanos, abran sus Biblias en Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6, del 11 al 17, vamos a leer. Segunda de Reyes 6, del 11 al 17. Y la palabra de Dios se lee con unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad, ¿dónde está? Para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán, el 14. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantaron de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? El 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí
en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de ¿qué? Y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren, hermanos, el siervo de Eliseo, ¿verdad? Era un hombre que solamente podía mirar con los ojos carnales. No se daba cuenta, ¿verdad?, que las protecciones divinas de Dios estaban alrededor de ellos, que la protección del Todopoderoso estaba con ellos. Dice que el rey mandó un ejército de gente a caballo, ¿verdad?, para perseguirlos, para prenderlos. Pero yo veo a un Eliseo tranquilo, campante, ¿verdad?, con una paz. ¿Quién está así cuando hay un ejército persiguiéndolo? ¿Quién está así cuando los problemas nos ahogan? ¿Quién está así cuando tenemos muchos enemigos que nos quieren matar, que nos quieren destruir? ¿Quién, hermanos? Solamente aquel que ha logrado ver con los ojos espirituales. Este siervo, ¿verdad?, de Eliseo llamado Jesse, tenía mucho miedo. El miedo lo empezó a atormentar, el miedo empezó, ¿verdad?, a atormentar su alma, su carne, su espíritu, ¿verdad?, al ver todo ese ejército que los perseguía. Porque sus ojos carnales solamente miraban, ¿verdad?, lo que el rey había enviado hacia ellos. Pero no miraba lo que el rey de reyes, el señor de señores, había enviado para protegerlos. Dice que había enviado un ejército de gente a caballo y había carros de fuego. ¿Cómo se le llama? Protección de Dios, protección divina, protección del Padre. Usted y yo queremos esa protección, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que le pidamos al Señor, abre nuestros ojos espirituales, porque la protección está. Desde el momento en que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, desde el momento que Jesucristo está con nosotros, ¿verdad?, la protección divina del Señor está con nosotros. El problema, hermanos, que si nuestros ojos espirituales no se abren, no lo vamos a poder ver. ¿Cuántas veces, verdad, hemos visto que Dios nos ha salvado? No sé, de un accidente, de cualquier situación. Y decimos, oh, yo allí me hubiera muerto, oh, pasó esto. Pero Dios mandó, ¿verdad?, la protección divina para salvarnos. Así es nuestro Dios. Tenemos que creer, ¿verdad?, que nuestro Dios nos ama, que nuestro Dios nos protege. Cuando se nos abren los ojos espirituales, hermanos, como se los dije hace un rato, podemos ver las protecciones divinas de Dios. Recuerdo una vez, ¿verdad?, que fuimos a visitar una iglesia allá en Elgar. Y estuvimos en esa iglesia y yo recuerdo que estábamos alabando, adorando a Dios, ¿verdad? Estaba la alabanza. Y de repente, en medio del servicio, abrí los ojos y miré hacia el techo. Cuando yo miré al techo, el techo estaba alto y vi que todo estaba tapizado de demonios, completamente tapizado de demonios. Pero no nada más había demonios, había muchos arcángeles y una guerra espiritual se estaba peleando ahí, ¿verdad? Había una guerra espiritual que nosotros los que estábamos ahí, ¿verdad? Bueno, muchos no lo veían, pero los que se nos abrieron los ojos espirituales pudimos ver eso. Y yo recuerdo que cuando vi eso, yo veía cómo volaban y tenían alas y peleaban. Estaban peleando una guerra grande ahí. Y recuerdo que yo dije, volteé a ver a todos mis hermanos y dije, que nadie mira lo que está pasando allá arriba, nadie puede ver lo que yo veo. Y entonces dije, voy a ir con una hermana a decirle que vamos a orar, vamos a reprender. Cuando yo iba allá en camino a decirle a la hermana, el profeta invitado agarra y dice, paren todo porque vamos a reprender, porque hay una guerra espiritual aquí arriba, está lleno de demonios y ángeles que están peleando y vamos a reprender y vamos a orar. Y me di cuenta, ¿verdad?, que no era la única que tenía los ojos espirituales abiertos, sino el profeta que había sido invitado había dicho, ¿verdad?, y estaba viendo lo que yo veía. Entonces es importante que nuestros ojos espirituales se abran. Realmente, hermanos, hay un mundo espiritual, ¿verdad?, de parte de las tinieblas y de la luz.
Pero nosotros tenemos que decirle, Señor, mira, bendito Dios, abre mis ojos espirituales para que mi fe pueda crecer. Porque yo le aseguro que si usted puede ver la cantidad de ángeles, la cantidad de carros de fuego y todo lo que hay ahorita alrededor de nosotros, usted, su fe empieza a crecer. El problema es que si nuestros ojos carnales solamente nos miramos a nosotros y no miramos lo de Dios, hermanos, a veces es difícil que nuestra fe crezca. Entonces, por eso es muy importante los ojos espirituales. Amén. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros llegamos a ese nivel, ¿verdad?, de entender lo espiritual, ¿verdad?, vamos a crecer. Vamos a tener visión y vamos a tener otro nivel. O sea que si estamos en este nivel, Dios nos va a llevar a otro nivel y otro nivel. Dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Usted y yo queremos parecernos a Cristo, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que el enemigo anda como ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, cuando nosotros leemos este texto, yo no sé, ¿verdad?, si realmente entendemos, pero el enemigo no está jugando. Este texto, hermanos, es una gran verdad. No está jugando, porque el tiempo de él se le está acabando. Se le está acabando. Ya cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca de que las trompetas suenen y el Señor, el Rey de Reyes, venga por nosotros, por su iglesia. Entonces Él está apurado buscando, ¿verdad?, quién se truena, buscando, ¿verdad?, a quién desanima. Pero nosotros tenemos que estar firmes. Dice la palabra de Dios que ¿a qué vino el enemigo? A matar, robar y destruir. ¿Qué usted cuando mira las noticias, qué mira? Guerras, matanzas, que alguien fue y mató en una escuela a mucha gente, que en lugares públicos, pura atrocidad. ¿Y qué es lo que cree que se está moviendo ahí? El enemigo está moviendo a su ejército. El enemigo tiene armas espirituales. El enemigo se está moviendo y nosotros a veces como iglesia, ¿verdad?, nosotros estamos pasivos. Yo le pido a Dios, ¿verdad?, que nos despierte, empezando, ¿verdad?, por mí, que nos despierte, ¿verdad?, porque realmente hay una guerra y hay mucha gente, hermanos, que necesita conocer la verdad, porque cada día, hermanos, que pase, realmente el mundo va a ir de peor en peor. Vemos, hermanos, que la humanidad se está destruyendo. Dice que vino a robar. Miren, hermanos, la tecnología puede ser buena o mala, ¿verdad? Es una herramienta que depende el uso que usted y yo le demos, ¿verdad? Y para mí la tecnología, si la usamos en las cosas de Dios, dice la palabra que debemos de predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? A todo, y será predicado el evangelio, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Por todo el mundo será predicado el evangelio. Pero una de las herramientas para predicar el evangelio es la tecnología. Nosotros podemos predicar y estar escuchando en China, en México, en varios lugares, pero se le da un buen uso a esta herramienta. Pero esta herramienta también ha venido a quitarle la inocencia a nuestros niños. Le ha venido a robar la inocencia a nuestros jóvenes. Ha venido a robar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha usado todo eso. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que el enemigo ha venido a hacer todo eso. Por eso tenemos, hermanos, que congregarnos, tenemos que buscar de Dios, orar, llenarnos de Dios. Hermanos, mire, a veces es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo les decía la otra vez que me tocó predicar que la carne no quiere, pero es necesario. Es completamente necesario. Ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo se apartaba para orar, ¿verdad? Entonces, como Él se apartaba, nosotros tenemos que tener búsqueda del Señor
y decirle, Señor, abre nuestros ojos espirituales, porque es necesario que nosotros podamos ver lo de Dios. El diablo, hermanos, tiene su armamento para atacar a la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuál es? Empieza a bombardearte, a aventarte dardos, te empieza a desanimar. Una de las cosas es el desánimo y hoy no quiero ir, hoy estoy cansado, hoy no puedo, hoy tengo un problema. Y empieza a desanimar. Pero hermanos, entre más nos desanime, ¿verdad? Si nosotros no nos damos cuenta que el enemigo está trabajando en nosotros, ¿verdad? En lugar de subir, vamos a ir cayendo. La Biblia dice que tenemos que congregarnos, porque si no nos congregamos, dice que se nos hace costumbre el no hacerlo, ¿verdad? Tenemos que tener una disciplina para orar, ¿verdad? Es difícil, pero tenemos que tener esa disciplina, así como comemos, ¿verdad? Tenemos que ver, ¿verdad? Porque el enemigo viene a meter tentaciones, a poner divisiones. Pero hermanos, déjenme decirle que solamente eso puede pasar cuando usted y yo nos descuidamos. Si usted y yo nos descuidamos, el enemigo se va a ir metiendo. Mire, si nosotros nos congregamos, oramos, buscamos de Dios, alabamos a Dios, vamos a tener todas las puertas, todas las ventanas cerradas y el Señor va a poner ese vallado protector divino alrededor de nosotros. Pero si nosotros nos descuidamos, ¿verdad? Empezamos a desmayar, a ya no buscar de Dios, vamos a empezar a abrir pequeñas ventanas, pequeños orificios donde el enemigo va a empezar a meter. ¿Y qué va a hacer? Matar, robar y destruir. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Que no le demos esa entrada al enemigo a nuestras vidas. Y la otra cosa, hermanos, por el cual el enemigo puede entrar, es que Dios lo permita. Porque déjeme decirle que si Dios no lo permite, el enemigo no nos puede tocar. Si usted no se descuida, si usted está bien buscando de Dios y tiene todas las áreas cerradas, no va a poder entrar excepto que le pida permiso al Señor para tocarle. Vayamos a ver, hermanos, Segunda de Samuel 11 del 1 al 5. Segunda de Samuel 11 del 1 al 5 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Miren, hermanos, David se descuidó. Porque si usted se pone a leer toda la vida de David, David era un guerrero. David era un hombre que le gustaba pelear y que cada que el pueblo salía a pelear, él era el que dirigía la guerra, él era el que dirigía la batalla. A tal grado que por tanta sangre que había derramado, dice la palabra de Dios que Dios no le permitió construir el templo, sino su hijo Salomón, porque David era un guerrero. ¿Qué hacía David, verdad? ¿Qué tenía que hacer David? ¿Por qué se quedó? Su lugar era ir a pelear con su ejército. Él no tenía por qué haberse quedado en el palacio, pero se descuidó. ¿Ve cómo un descuido nos puede provocar nuestros problemas? Aquí no fue que Dios le permitió a Satanás que lo tocara. Ahí fue un descuido de David.
Él tenía que haber estado peleando, ¿verdad?, por el pueblo. Él tenía que estar guerreando. Pero él decidió ese día, dijo, hoy me voy a quedar. Como cuando de repente decimos, hoy me quedo, hoy no voy a la iglesia. Y ahí ya le abrió una ventanita al enemigo para que se meta. Entonces, así le pasó a David y le costó caro, hermanos. El enemigo le puso la tentación, ¿verdad? Le puso a una mujer, adulteró. Y ya vemos los salmos que después escribió, ¿verdad? Clamando, ¿verdad?, misericordia. Entonces, hermanos, tenemos que ver que no nos descuidemos. Tenemos que buscar de Dios, hermanos. Dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, busquémoslo. Llenémonos de Él. No nos descuidemos. Son las puertas, hermanos, donde el enemigo siempre está buscando que la iglesia abra para provocar destrucciones. Vayamos a ver, hermanos, Job 1 del 6 al 12. Job 1 del 6 al 12. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y de su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bendiciones han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí, ¿qué ve usted, hermano? Aquí Dios le permitió, aquí no fue un descuido de Job. Dios le permitió tocarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que lo tenía rodeado, había puesto una cerca protectora, un vallado protector, una protección divina sobre Job. Y una de las características de Job, que dice que él era temeroso de Dios, ¿verdad? Él buscaba, y tanto era su temor del Señor, que él dice que él le daba ofrendas al Señor no solamente por él, sino por sus hijos. Señor, te voy a dar esta ofrenda porque no sé si mis hijos han pecado contra ti. Era un hombre justo, y dice que de a oídas lo conocía, porque realmente no tenía un conocimiento muy cerca de Dios. Pero él amaba a Dios, realmente lo amaba, y Dios lo amaba que bendecía todo el fruto de sus manos, lo amaba tanto que lo había cercado, ¿verdad?, de protecciones, de cercas divinas para que nadie lo tocara. Pero el enemigo dijo, ¿verdad?, ¿qué acaso teme Job a Dios en balde? Pero Dios dice que le dio permiso de tocarlo, pero le dijo, no toques su vida. Y ya usted sabe todo lo que le aconteció a Job. Entonces, hermanos, quiere decir que habrá situaciones en las que todos vamos a ser probados. Todos, hermanos, en algún momento vamos a ser probados. Nadie se escapará de ser probado. Nadie. Y es más, a lo mejor ya hasta en algún momento usted y yo fuimos probados sin darnos cuenta. Vayamos a ver 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, de 2 al 4. 1 Corintios 3, del 12 al 14. Dice,
fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué? ¿El fuego qué? La probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Todos, hermanos, vamos a ser probados. Nadie se va a escapar sin ser probados. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere ver de qué somos, ¿verdad? Porque, hermanos, muchas veces nosotros a lo mejor pensamos que somos oro y a lo mejor cuando viene el fuego nos damos cuenta que somos hojarasca o madera y nos quemamos fácilmente. Pero a lo mejor alguien que piensa que es hojarasca o madera y viene la prueba y es probado y resulta que es oro puro, ¿verdad? Entonces, realmente todos tenemos que ser probados, ¿verdad? Pero, miren, hermanos, en la prueba nadie se va a librar de la prueba, pero ¿qué es mejor? ¿Pasarla sola o pasarla de la mano de Dios? De la mano de Dios, porque Dios no nos va a dejar. Tenemos que tener la fe, ¿verdad? Que Dios va a estar con nosotros. Y cuando hayamos pasado la prueba, hermanos, va a venir mayor bendición de la que teníamos, porque a Job le multiplicaron más aún de lo que dice la palabra de Dios, que Dios le había dado bastante a ese hombre. Pero Dios le dio mucho más después de que pasó la prueba. Después de que el enemigo lo tentó, lo probó, ¿verdad? De alguna manera Dios lo bendijo grandemente. Mira, hermanos, las protecciones de Dios están en todo momento. ¿Sabía usted que aún hasta cuando nosotros comemos es necesario que oremos por los alimentos? ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor ni usted ni yo se ha dado cuenta de cuántas veces Dios ha mandado una protección divina para limpiar nuestros alimentos, para protegernos. Hay tanta gente ya en esta tierra, en este mundo, que le echan químicos, ¿verdad? Que le echan muchas sustancias a los alimentos. Pero nosotros oramos y ¿qué hace el Señor? Los limpia, los purifica y nos salva, ¿verdad? Entonces, eso es una protección divina. Así es que si un día usted se olvidó, ¿verdad?, de no orar, ya no lo haga. Es importante que antes que oremos, hermanos, antes de comer, oremos por los alimentos. Y se lo voy a mostrar, ¿verdad? Segunda de Reyes 4:38. Segunda de Reyes 4:38. ¿Lo tienen? Vamos a leer hasta el 41 para entenderlo mejor. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, uno pues no sabía lo que era. Dice: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que orar por nuestros alimentos. Tenemos que ver que el Señor nos libra, que son protecciones divinas, ¿verdad? Que Dios pone en nosotros, alrededor de nosotros, porque Dios realmente cuida de sus hijos. Realmente nosotros, hermanos, valemos mucho para Dios. Nosotros a lo mejor pensamos que no, o nos sentimos tan pequeñitos,
Pero mira, hermano, cuando el enemigo o cualquier persona lo haga o la haga sentir que usted no vale nada, ¿verdad? Recuerde que usted y yo valemos la sangre de Cristo. Recuerde que se pagó un alto precio. No cualquier precio es más, ni el oro, ni todas las esmeraldas, ni todas las propiedades pueden pagar lo que el Señor hizo por nosotros. Así es que usted tiene hijos y los protege, ¿verdad? Y usted quiere lo mejor para sus hijos, yo también. Y no queremos que nadie nos los toque. ¿Cómo será nuestro Padre? ¿Quién tocará a la niña de sus ojos? Tenemos un Padre bueno, hermanos, un Padre que siempre va a estar allí para nosotros. Siéntase importante y que nadie lo menosprecie. Nadie. Porque Dios no nos menosprecia. Cuando alguien le quiera hacer sentir que usted es menos, recuerde que Dios no está hablando ahí. Satanás habló por la boca de Pedro. Puede hablar por la boca de un hermano o de alguien muy cercano a nosotros. Pero nosotros siempre tenemos que ver, ¿verdad?, lo que somos delante de Dios. Vamos a ver otra protección divina, hermanos, en Daniel 6:16. Daniel 6:16. Vamos a leer del 16 al 22. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del pozo, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni un instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió ¿qué? Hermano, ¿qué envió? No, su ángel, ¿verdad? El cual cerró la boca de los leones para que no hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Dios mandó su ángel, ¿verdad?, para proteger a Daniel. ¿Pero por qué? Porque era un hombre justo, porque era inocente, porque él solamente estaba adorando a su Dios, ¿verdad? Y Dios mandó una protección divina. Así es que, hermanos, ¿qué podemos entender? Que los ángeles sirven como protección. Dios los envía para protegernos. Mira, hermanos, el servir a Dios y andar rectamente trae como recompensa que Dios ponga protecciones divinas en nosotros. Los ángeles, hermanos, también, aparte de ser mensajeros, también son protecciones divinas que Dios pone sobre nosotros. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa, ¿qué? Alrededor de los que le temen y lo defienden. Entonces, los ángeles, hermanos, Dios los envía para protegernos, ¿verdad? Tenemos que creer, ¿verdad?, que esas protecciones están. Yo por eso aquí cuando oramos siempre le digo al Señor: Señor, pon una cerca protectora, guarda a mis hermanos, guarda este hogar, guarda esta casa, guarda a cada hermano, a mis hijas.
Pon vallados protectores divinos. ¿Por qué? Porque conozco su palabra. Por eso es importante conocerla. Porque entre más conocimiento tengamos, vamos a saber cómo orar, cómo pedir. Porque muchas veces no recibimos, ¿por qué? Porque pedimos mal. Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque no pedimos conforme a la palabra de Dios. Entonces es importante tener ese conocimiento, ¿verdad? Porque si adquirimos ese conocimiento, vamos a saber cómo pedir. Vamos a saber, ¿verdad? Y Dios nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque está en su palabra. Porque Él no va a negar su palabra, ¿verdad? Porque sabemos cómo pedir. Vayamos a ver, hermanos, estamos leyendo un poco Biblia, pero vayamos a ver Hechos 12, 5 al 11. Hechos 12 del 5 al 11, ¿lo tiene? Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? Oración a Dios por él. Tome en cuenta eso. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Otra vez vemos a un ángel. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo aquel pueblo de los judíos, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Se dan cuenta? Vemos otra protección divina, otro ángel, pero me llama mucho la atención, ¿verdad? Que dice que en la iglesia estaban orando. O sea que esta protección divina se envió por la oración, porque hubo un pueblo que clamó ¿por quién? Por Pedro. Entonces, hermanos, es importante orar. Señor, envía sobre nosotros tu protección divina. Nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles, pero el Señor sí. Entonces vamos a pedir al Señor: Señor, por favor, envía a tus ángeles, protégenos, pon vallados protectores alrededor de nosotros. Esas protecciones divinas, envíalas sobre nosotros, para que el enemigo no nos toque, para que nada nos toque. Guarda a nuestros hijos. Amén. Sabemos cómo pedir ya, ¿verdad? Amén. Sabemos cómo le vamos a decir al Señor que nos proteja para que el enemigo no nos toque. Amén. Y nosotros sabemos cómo vamos a hacer para que el enemigo no entre, ¿verdad? Amén. Porque acuérdense, hay dos formas. O usted y yo nos descuidamos, no nos congregamos, no oramos, no leemos la Biblia y no le alabamos, no lo buscamos y abrimos puertas. Ahora, si Dios nos quiere probar, ahí no lo podemos evitar. Pero déjeme decirle que Dios no nos va a dejar. Porque Dios es bueno, Dios nos ama. Si nosotros seguimos viendo, hermanos, sabemos, y hay muchos ejemplos. Dice que Pablo y Silas, ¿verdad?, estaban en la cárcel. Y dice que empezaron a orar y a cantar alabanzas. ¿Y qué envió Dios? O sea, que el orar y alabar a Dios tiene consecuencias en lo espiritual.
Dice que envió un gran terremoto y las puertas de las cárceles se abrieron. Los candados se abrieron. Las cadenas se rompieron. Y si usted lo ve, hermanos, cuando estamos aquí en la adoración, en la alabanza, si hay cadenas en nosotros, se van a romper. Amén. Si hay algo que nos está atando, si hay algo que nos está estorbando, se van a romper. Pero, hermanos, le voy a decir una cosa. Ni usted ni yo podemos engañar a Dios. Yo lo puedo engañar a usted y usted a mí. Pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Dios, antes de mirar nuestra alabanza, va a mirar nuestro corazón. ¿Estamos realmente entregándole esa alabanza, esa adoración, esa oración a Dios? Porque Dios va a decir, mira Silvia, cantas bien bonito, cantas muy feo, ¿verdad? Pero deja ver qué hay en tu corazón. ¿Estás pensando en los frijoles? ¿Estás pensando en tu trabajo? ¿Estás pensando en otras cosas? ¿O dejaste todo y realmente me estás adorando? ¿Me estás entregando tu 100? Porque si usted y yo le estamos entregando nuestro 100, téngalo por seguro que va a recibir la bendición de Dios. Pero si usted solamente está entregando el 20, 30 y está pensando en el trabajo, en otras cosas, no. Dios no puede ser burlado. No hay nadie que lo pueda engañar. Aún cuando dice que depositaban las ofrendas, había gente que traía mucho dinero. Pero antes de recibir el dinero, ¿qué Dios miró? El corazón. A Dios no lo vamos a engañar. Dios va a ver qué hay en nuestro corazón. Cuando nosotros le pidamos a Dios, hermanos, siempre va a ver el corazón. Tómelo en cuenta. Escudriñe la palabra para que pueda conocer a Dios y para que pueda pedir y usted reciba lo que pide. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedos? Miedos. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tengo miedo? ¿A la oscuridad? ¿A los problemas? ¿A las enfermedades? ¿A lo que vendrá del futuro? ¿A qué? ¿Cuál es nuestro miedo? ¿Cuántos tenemos angustias? Pues déjeme decirle algo. De eso lo va a librar el Señor. Del miedo, de la angustia, de los problemas. Porque Él es nuestro Dios todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Vamos a ver, hermanos, Salmos 34. Ya voy terminando, hermanos. Salmos 34. Salmos 34, 4. Vamos a leer del 4 al 6. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Los que me miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Él nos librará de todos nuestros temores, de todas nuestras angustias. Vayamos a ver Salmos 18, 6. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermanos, ¿está angustiado? ¿Tiene miedos? Clame a Jehová. Amén. En mi angustia clamé a Jehová y él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él. ¿A dónde? A sus oídos. Clamemos. No permitamos que el enemigo nos lance dardos de miedo. Y va a llegar el momento que vamos a decir como David, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces vamos a tener un dulce sueño. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Dios. Por eso en el principio de la prédica que le dije, que nosotros tenemos un Dios todopoderoso,
soberano, omnipotente. Nuestro Dios es grande. Creamos en ese Dios. Creamos en ese Dios grande para que podamos descansar en Él. Para que nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias se vayan y podamos ver que Él nos protege de esos miedos, que manda protecciones divinas, que no nos va a dejar. Amén. Yo los invito, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a orar y dejo el micrófono. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda honra, toda gloria, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Bendito Dios, te pido que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque tú, Señor, nos has enseñado cómo pedir, nos has enseñado, Señor, la necesidad de tener ojos espirituales abiertos, Padre. La necesidad, Padre Santo, oh bendito Dios, de pedirte tu protección divina, Padre Santo. Gracias por tu bendita palabra, porque sabemos que ya está bendita, Señor. Guárdanos, Padre Santo, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Te damos honra, te damos gloria a ti, bendito Dios. Amén. Dejo. Gloria a Dios. Amén, hermanos.